Bien, estamos entonces, señor director, con la pregunta en pantalla, los teléfonos abiertos. ¿Qué dice el diario 16 sobre este tema que estamos debatiendo? Por ejemplo, presenta lo siguiente, ¿no? Indulto tiene fin electoral, alertan políticos. Voceros de Gana Perú y Perú Posible señalan que Alberto Fujimori, una vez libre, apoyaría campaña de uno de sus hijos rumbo al sillón presidencial 2016. Por acá dice, diario 16 también, Marta Chávez lo admite, Fujimori no tiene cáncer. Esto es lo que señala un diario de Lima, diario 16. Buenas noches. Rafael, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a los amigos del panel, por el Día de Periodistas, un saludo a Eduardo Huertas. Mucho gusto, Eduardo. Bienvenido. Hijo, es un tema interesante el que ha planteado, ¿no? El tema del indulto, lógicamente que sí hay un pacto debajo de la mesa, ¿no? Porque el gobierno de Humala se viene cayendo y va a necesitar de las fuerzas del fujimorismo. Pero a la vez hay otra cosa que preocupa, ¿no? Toda la clase política se ha focalizado en el tema del indulto, pero no están analizando el tema de la Corte de La Haya. ¿Qué es lo que está haciendo Chile? ¿Qué es lo que está la nueva herramienta de seguridad nacional que ha hecho Chile, que se llama Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad, que le va a permitir invertir 600 millones de dólares anuales en armamento, ¿no? La clase política está hablando de algo del indulto y está escondiendo una verdadera preocupación para todos los peruanos. Y para concluir, si hay pacto político. Un saludo y gracias, Rafael. Ok, gracias a ti, Eduardo Huertas, por la llamada. Siguiente ciudadano en la línea. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Amigo, lo escuchamos perfectamente. Ya. Quería decir esto, ¿no? Que en realidad no se trata de si hay acuerdos, de no hay acuerdos por la de mayoría, ni de minoría, ni de visiones futuras, sino de la lógica, de la ciencia jurídica, de la inteligencia. La realidad que se pensar de esta. El Perú estaba en guerra con el terrorismo. Y resulta que, bueno, pues había un muerto de un lado y de otro. Indudablemente que la atrocidad estuvo en el terrorismo. Barbaridades como las que se hicieron, terrible. No sé por qué esas cosas no se hunden. Fue infame cortar los dedos con los que habían votado los campesinos, porque Sendero lo había prohibido, etcétera, etcétera, y hemos tenido millares de muertos. Y en esa guerra resulta que lo condenan al presidente por la muerte de terroristas. Esto, preguntándole a un jurista frío, al narísimo, le dicen esta situación, ¿qué haría este mismo jurado? Una verdad se analiza si funciona en todos los ámbitos. 3x4, 12, si se sale igual 3x4, 12, sale si se hace con maíces o con automóviles o con aviones, sale 3x4, 12, ¿no? Entonces así, sí, con esos criterios hubiera funcionado en otra situación, pongamos después de la guerra con Chile. Este jurado, ¿qué habría hecho? Muchas gracias. Con Chile, Muchas gracias, señor. ¿Cuál será el comportamiento de la bancada o la banca oficialista y la bancada o banca del Fujimorato, del Fujimorismo? Hasta hace unos días que no se sabía esta noticia, el comportamiento era diferente al que ahora ya algunos congresistas han comenzado a mostrar. ¿Qué se puede verificar, constatar en el seno del Parlamento, la Cámara más política de todos los ámbitos nacionales? Esto también es parte de una pregunta para el panel. Recibimos la llamada del público. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Richard Díaz, de San Miguel. Mire, yo creo que al pedir el indulto, la misma Marta Chávez, la Keiko, con todos los fujimoristas, están aceptando la culpabilidad de Fujimori. Al pedir el indulto está aceptando la culpabilidad. Entonces ya no digan que es inocente ni nada, están aceptando la culpabilidad. Y una tarea para ustedes, para el panel de ustedes, ¿sería posible pedir escalafón y meritocracia al legislativo para que den el ejemplo a la patria, así como lo han dado los profesores y los médicos? ¿Por qué no se le pide meritocracia y escalafón a los congresistas? Eso sería todo, caballero. Muchas gracias, señor. Bienvenida a la siguiente llamada telefónica. Adelante. Esto es Habla el Pueblo. Aló. Aló, caballero. ¿Cómo está? Buenas noches. Respecto a la encuesta esa, yo creo que ahí no hay ningún tipo de pacto ni nada por el estilo. Acá la cuestión es médica. Si los médicos ya han comprobado, ya saben que verdaderamente el hombre tiene una enfermedad ya prácticamente no terminal o el hombre está grave, porque así a uno que lo ve en la televisión todo el hombre ya
está, como dice, anciano, ya no sé por qué tanto alboroto hacen porque va a salir el señor, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún pacto de nada. La cuestión, ahorita lo que soluciona es lo que va a decir el médico. El médico dice esto, y eso ya depende del presidente de la República. Gracias por responder a nuestro sondeo. En Habla el Pueblo, amigo televidente. Siguiente participante. Buenas noches. Contestando a la pregunta, señores, ¿por qué especulamos en el sentido de que puede haber un pacto entre fujimorismo y nacionalismo? Y si lo hubiera, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Por qué tanta especulación? ¿Por qué no reconocemos al ingeniero Fujimori, que ha sido un presidente excelente, que nos ha salvado del terrorismo? ¿No recuerdan las caídas de torres, de puentes, matanzas en las calles, en las zonas rojas donde morían todos los días cientos de policías? Una cosa verdaderamente atroz. Yo estoy a favor del indulto y pienso que no va a existir ningún impacto. Y si existe, señor, no creo que va a ser más grave que el terrorismo. Muchas gracias. A usted las gracias. Gracias por llamarnos y responder a nuestro sondeo. Siguiente ciudadano. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Le habla Juan Sebastián de Chosica. ¿Cómo está, señor Sebastián? ¿Qué tal? Vea, mire, yo estoy completamente de acuerdo con un indulto. El señor Fujimori ya está anciano, no puede hablar, de manera que actividad política no va a hacer. El apoyo a sus hijos será moral y a nivel familiar, pero más de ello no creo que pueda. Él, respondiéndole al ministro Jiménez, pienso yo de que no es un preso cualquiera. Si fuera un preso cualquiera, no estaría en Dinoes. Y si está en Dinoes, quiere decir que es un expresidente que merece un trato especial, de manera que su caso tiene que ser visto por los médicos, como ya han opinado, y por el mismo presidente de la República. Muchas gracias. A usted las gracias. Para información del público, justo el televidente Sebastián se refería a las declaraciones de hace unas horas de Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, quien ha dicho que el presidente o el expresidente Alberto Fujimori es un reo cualquiera. Sobre ese contexto ha sido la intervención telefónica del señor Sebastián. Siguiente llamada telefónica y vamos con nuestro panel. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, caballero. Solamente para opinar en forma rápida, legalmente aquí pareciera una cortina de humo o algo así de que el indulto jamás podría proceder, porque él ha hecho tanto daño en Perú, sabe todo el mundo, sabe, ha sido el mentiroso más grande de la historia. Aparte de eso, ha hecho tantas atrocidades acá en el Perú, y sería pues horroroso si esto, ni pensar, porque ustedes saben cuántos están en la cárcel, enfermos así, que están honradamente también queriendo un indulto. En este caso no procedería ese indulto. Correcto. Gracias por llamar, por participar en nuestro sondeo. Pepe Rocha. Mira, Rafael, se han mencionado aquí algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, tú tenías la acertada pregunta sobre la bancada oficialista, pero ¿no se han dado cuenta que la bancada oficialista ni suena ni truena? No pasa nada, la bancada oficialista está más débil que nunca, excepto el señor Islas, que es presidente del Congreso y que por ser presidente del Congreso lo entrevistan en algunos programas políticos. Sobre este tema no se ha pronunciado nadie. Al único que están entrevistando sobre este tema en particular es el señor Luis Iberico, porque él tuvo que ver en el tema del cassette que se presentó y de los Vladivideos y demás. Pero después la bancada oficialista ha hecho un mutis total, lo cual es realmente sospechoso. Ahí hay bastantes cosas que decir al respecto.